¿Te puedes imaginar que ciertos músculos, tales como los que controlan el movimiento de los ojos y los párpados, la expresión facial, el masticar, hablar, deglutir y el respirar, se vean afectados? Pues existe un trastorno llamado miastenia gravis, en el cual a menudo todos estos músculos se ven afectados, así como los movimientos del cuello y de las extremidades. ¿Te gustaría saber más sobre esta enfermedad y por qué afecta más a las mujeres? Pues quédate con nosotros porque los especialistas nos explicarán cómo tratar este trastorno y tendremos en el estudio historias de vida muy conmovedoras. ¿Cómo están? Bienvenidos. Lunes de salud en Diálogos en Confianza. El día de hoy vamos a platicar de este padecimiento, miastenia gravis, que muchos de ustedes en casa seguramente dirán de qué se trata, nunca he escuchado hablar de esto. Pero como lo van a ver ahora a lo largo del programa, es una enfermedad que es mucho más frecuente de lo que imaginamos y es una enfermedad que hay que tener en mente. Hemos platicado muchas veces aquí los lunes que para diagnosticar una enfermedad hay que sospecharla y esto incluye evidentemente a los médicos. A nosotros nos interesa muchísimo que toda la población general esté mejor educada o tengan mayores conocimientos en cuanto a salud, pero también los médicos tenemos que sospechar esta enfermedad para poderla diagnosticar. Vamos a hablar del timo. Y les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes saben lo que es el timo? Vamos a hablar de una enfermedad autoinmune, hemos hablado de enfermedades autoinmunes en otras ocasiones, y por qué afectan más a las mujeres. Como todos los lunes está conmigo Óscar Virués. ¿Cómo estás, Óscar? Bien, ¿cómo estás, Pepe? Muy buenos días, me da gusto saludarte. Igualmente a todas las personas que nos siguen en esta transmisión. Creo que es un tema que hay que estar pendientes, como bien dices, para poder tener un diagnóstico oportuno, pues entonces también es responsabilidad de nosotros, de nosotras, saber qué es lo que está ocurriendo. Por eso es importante seguir programas como el de hoy, porque ante enfermedades tal vez poco comunes o para algunas personas raras, pues entonces tener más información nunca está de más, información es poder. Por eso los invitamos a que nos acompañen y que en las redes sociales nos compartan precisamente sus dudas y sus comentarios. Nos pueden seguir en Facebook Live, en la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Allí, además de comentar, pueden seguir el programa en vivo a través de Internet. Desde luego, bueno, pues saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicanas y nos acompañan como todos los días a lo largo del programa. Le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11 y por supuesto pues a nuestras y nuestros especialistas. Oye, ahorita decías que es una enfermedad rara, pero como yo siempre les digo en medicina o en cualquier otra situación, cuando tú eres la estadística, ¿qué importan los miles que no tengan el padecimiento cuando tú eres el que lo estás padeciendo en ese momento? Entonces vamos a aprender hoy qué es la miastenia gravis y tenemos esta cápsula para dar una cápsula introductoria. La miastenia es un término que se utiliza para designar a una enfermedad que se llama miastenia gravis. La palabra miastenia está compuesta por dos palabras distintas. Primero, la raíz mia viene de la palabra mios, que es músculo. Y por otro lado, astenia, que significa falta de movimiento o disminución del movimiento. Esto quiere decir que hay una disminución del movimiento muscular. La palabra gravis, pues como su nombre lo dice, es una enfermedad considerada, cuando menos en la antigüedad, como grave. Hoy en día esta enfermedad puede, una vez que se identifica, puede llegar a tratarse y la persona puede tener una vida normal. Es una enfermedad que pertenece al grupo de las enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir esto? En las enfermedades autoinmunes, el organismo del paciente ataca a las células del paciente, sí, a sus propias células. Esto es por un error en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de defensa de nuestro organismo, que se encarga de distinguir lo propio de lo ajeno, defender a nuestro organismo de los agentes externos que pueden llegar a atacarlo.
en las enfermedades autoinmunes, no solo en esta, en la miastenia gravis, sino en las enfermedades autoinmunes en general, el sistema inmunológico ataca a componentes de nuestro propio organismo o de nuestras propias células y se manifiesta de muchas maneras. En este caso en particular, el sistema inmunológico lo que va a atacar van a ser receptores que están localizados en las células musculares, ¿sí? Estos receptores van a ser proteínas, son muy pequeñitas, y a estas proteínas se les va a unir una sustancia llamada neurotransmisor que va a ser liberada por las neuronas, es decir, por los nervios, y al unirse esta sustancia, este neurotransmisor al receptor, es decir, a la proteína, se va a desencadenar una serie de eventos que van a concluir en la contracción de los músculos, ¿sí? Si el sistema inmunológico ataca a estas proteínas o receptores, pues ya se podrán imaginar qué es lo que sucede, ¿sí? Al atacarlos, una vez que los nervios liberan esos neurotransmisores, ¿sí?, no se van a poder unir al receptor o a la proteína y no se va a llevar a cabo la contracción muscular. Les voy a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, primero las damas. Brenda Bertardo Cortés, bienvenida de regreso. Gracias, buenos días. Neuróloga, profesora de pregrado del Instituto Politécnico Nacional y de posgrado de Neurología en la UNAM. Rocío Aceves, psicoterapeuta, bienvenida de regreso. Gracias. Presidente de la Asociación Civil Movimiento, Conciencia y Mejor Calidad de Vida. Además, es paciente con miastenia gravis desde hace 32 años. 32 años. El doctor Guido Gunter Manzano, bienvenido, doctor. Gracias. Neurólogo. El doctor Noel Isaías Plasencia Álvarez, neurólogo y neurofisiólogo, adscrito al Servicio de Neurología del Centro Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Doctores, si entendí bien la cápsula, que la debo de haber entendido bien, pero por si la gente no la entendió, básicamente nuestros músculos funcionan, pensemos que están atrás de una puerta, llega un estímulo muscular, un estímulo nervioso, hay una llave que abre la puerta, pero lo que sucede en la miastenia está la cerradura echada a perder. No está funcionando porque hay anticuerpos que van y le dan una martilliza a la cerradura. Están afectando la cerradura y por lo tanto no se vaya a llevar a cabo la contracción muscular. ¿Estoy bien? Así es. Ahora mi pregunta es, ¿por qué pasa esto? A mí me gusta visualizarla como y es una enfermedad de placa, ¿no? La unión del nervio con el músculo, como si fuera una conexión. Ajá. Si tenemos un cable que no está conectando, digamos, en forma correcta, ¿qué pasa? No se lleva a cabo entonces esa conducción de electricidad, no se lleva a cabo la transformación o la conducción de la información al músculo y el músculo entonces pues simplemente no funciona. Tenemos bien el nervio, tenemos bien el músculo. Lo que no está bien es lo que está en medio de estos dos. La unión. La unión. La chapa, como dijo de la puerta. Y la causa es que nuestro sistema de defensa produce anticuerpos contra justamente los receptores que se encuentran en el músculo. Y la contracción muscular no se lleva a cabo de forma adecuada. Hay un impedimento entre el nervio y entre el músculo, y ese impedimento es un anticuerpo. Tenemos diferentes tipos de músculos en nuestro organismo, músculos liso, que es involuntario, por ejemplo, el que tenemos en el tubo digestivo, etcétera, y el músculo estriado, que es el que nos permite movernos, abrir y cerrar los ojos, articular, etcétera. ¿Qué tipo de músculo o afecta a todos los músculos? El músculo estriado. El músculo estriado. Sí, okay. La musculatura voluntaria. La musculatura que nosotros tenemos la capacidad de mover a libre albedrío. Es decir, yo quiero tomar una taza, me acerco y la tomo, quiero caminar, echo a andar mis músculos. Ahora, sí, doctor, algo lo veo con ganas de decir algo. Sí, quería ejemplificarlo con la esfera que está en el centro de la mesa. El receptor puede ser la base, Ajá. el neurotransmisor es la esfera, Ajá. y entonces al juntarse se da la contracción muscular. El problema es que si nosotros ponemos la taza Ajá. ocupando a la base, Ok. Pongo una taza. correcto, entonces ya la esfera no va a poder ocupar ese sitio. Ok, no va a poder llegar. Es correcto, entonces no se da la contracción muscular. Perfecto. La taza sería el anticuerpo, la esfera es el neurotransmisor que se libera normalmente, que se llama acetilcolina, y el receptor, que funcionalmente está bien en la miastenia gravis, en las personas normales el receptor está bien hasta que la miastenia gravis es lastimado
por los anticuerpos. Entonces, hay un anticuerpo, como sucede en la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Hemos platicado de artritis reumatoide, hemos platicado de lupus, hemos platicado de espondilitis anquilosante. El anticuerpo, ¿por qué se genera? Es un error del sistema inmunológico. Normalmente los anticuerpos tienen una función y es la función de defensa, de proteger a nuestro organismo de agentes externos como virus o bacterias o parásitos. Pero cuando existe una enfermedad del sistema de defensa, se producen anticuerpos de forma anormal. Y esos anticuerpos llegan a atacar, en este caso, a las células del músculo. Es un error del sistema de defensa. Perfecto. Entonces, en nuestro organismo existe un error en la coordinación de nuestro sistema militar que tenemos que nos defiende contra diferentes patógenos o diferentes situaciones. Y aquí se revela, como hemos platicado en otras instancias, contra la unión neuromuscular. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? Son de más o menos 20 casos por cada 100,000 habitantes. O sea, no es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes, pero pues sí es muy importante conocerla, porque si no la conocemos, como bien dijiste, pues no la vamos a poder identificar, tanto nosotros como médicos como los pacientes, ¿no? Perfecto. Muy importante sospecharla. Hablamos de epidemiología y por qué la mayoría de las enfermedades inmunológicas son más frecuentes en mujeres. El sistema hormonal tiene mucho que ver. Las mujeres llegan a tener muchos problemas autoinmunes y se cree que es porque su sistema inmunológico es distinto al de los hombres, porque ellas al momento de embarazarse necesitan modificaciones en su sistema inmune para poder tolerar el embarazo, que tienen un organismo distinto, ¿no?, al de ellas, con una composición diferente. Y por eso el sistema inmunológico de las mujeres tiene que adaptarse a esas condiciones. Y parece que en este proceso de adaptación se generan errores. E incluso esta enfermedad tiene un comportamiento todavía más peculiar que otras inmunológicas. Sí es más común en mujeres, pero en cierto grupo de edad. O sea, antes aproximadamente de los 40 años sí es más frecuente en mujeres. Pasando esta barrera, 40, 50 años, es más común en hombres. Entonces esto también nos habla mucho del sistema o de la cuestión endocrina de las mujeres. En esta etapa, digamos que está pues un poquito reproductiva. Diferente, ¿no? Todo lo que es la parte hormonal es más frecuente en las mujeres, pero antes de los 40 años. A diferencia de otras enfermedades inmunológicas, que es como más parejito el asunto, es mujer, hombre. Aquí no, está muy marcado los picos mujeres antes, hombres después. ¿Tiene que ver con herencia esta enfermedad? No. No, aparentemente no. La miastenia gravis autoinmune no. Hay formas de miastenia gravis que se heredan, pero la autoinmune propiamente, como su nombre lo dice, es adquirida. Entonces, ¿hay diferentes tipos de miastenias? Sí, digamos que hay miastenias que se llaman neonatales, miastenias que son hereditarias y la miastenia gravis autoinmune. Okay. Los otros tipos de miastenia, por ejemplo, son problemas de receptores. No hay anticuerpos, el receptor está mal formado, okay, o mal estructurado, mejor dicho, mal estructurado. La proteína no es correcta y entonces no cumple su función. Puede ser que otras partes del sistema, por ejemplo, cuando se libera la acetilcolina, la acetilcolina después de liberarse cumple una función. Pero déjenme barajearles esto porque no nos van a entender. La acetilcolina es el neurotransmisor que va a hacer que se contraiga el músculo. Es correcto. Cuando se libera, debe durar un tiempo su efecto y después debe ser recapturada, o sea, guardada de nuevo o eliminada. Si el sistema de eliminación o recaptura no funciona, se produce otro tipo de miastenia, se llaman síndromes miasténicos. Síndromes miasténicos, pero hoy nos vamos a enfocar a la miastenia gravis autoinmune. ¿Y esta miastenia gravis autoinmune a partir de qué edad se puede presentar? Desde niños muy pequeños, hablamos desde años de edad hasta en toda la vida esto puede ocurrir, en todo el trayecto de la vida. Ok. ¿Cuáles son los síntomas? Porque estamos viendo en la cápsula que hay problemas con los músculos oculares, voluntarios, evidentemente, no de ajuste ocular, sino de movimientos oculares. ¿Por qué más estos músculos que otros? ¿O por dónde empieza? ¿O qué sintomatología? El síntoma principal es la debilidad fluctuante. ¿Qué significa esto? Que la persona se levanta más o menos bien, conforme pasa el día de su actividad física, comienza a empeorar. Y la debilidad afecta principalmente a los músculos oculares. ¿Por qué se piensa esto? Porque se cree que hay una mayor, no se cree, hay una mayor densidad de receptores a nivel de estos sitios
de los que vamos a hablar de esas proteínas para recibir la acetilcolina en una mayor densidad y por lo tanto son los que primero se afectan o los con más frecuencia se afectan. Pero la característica fundamental es esa. Las personas pueden hablar y después de hablar un tiempo la voz cambia, comienzan a ver doble. En el caso de hacer una actividad que implique mucho la coordinación visual, movimiento de los ojos, comienzan a ver doble o caerse los párpados. En fin, el asunto es que después de estar en descanso, esto tiende a mejorar y después de la actividad física empeora de nuevo. Es decir, entonces arrancamos el día normal y a lo largo del día empieza a aparecer debilidad muscular, sobre todo, ya nos dijo el doctor, en músculos de los ojos, los que nos permiten ver para arriba, para abajo, para los lados. Estos son los músculos oculares que permiten el movimiento del ojo. Pero habló también de una palabra que se llama ptosis, con P. Esto quiere decir que se cae el párpado. Vamos a ver la diferencia entre un ojo y otro. ¿O es bilateral a la vez o puede ser mayor de un lado? Habitualmente es asimétrica. Es asimétrica. Ok, luego habla de los músculos que están alrededor de la boca, los que nos ayudan a hablar. Pero ¿y la garganta? Y a deglutir. La fonación también se puede ver afectada, o la masticación. Hay muchos pacientes que notan debilidad cuando están comiendo. Empiezan a comer, todo bien, pero conforme va pasando el tiempo, siguen comiendo, cada vez cuesta más trabajo masticar. O al momento de hablar también pueden llegar a notar debilidad. Y esa debilidad cuando están hablando se nota sobre todo como si la voz fuera nasal, ¿no? Como si la nariz estuviera como tapada. gangoso se hace. Así es. Y esto es muy importante que puede fluctuar a lo largo del día. Y conforme más avanza el día, la debilidad puede llegar a acentuarse. Entonces, hay un fenómeno que se llama fatigabilidad. ¿Sí? Podemos hablar ahorita de eso. Vamos a hablar ahorita de este fenómeno que se llama fatigabilidad, pero entonces quiero que quede muy claro, eso es una debilidad que es fluctuante, cuando descansas mejora y luego vuelve a aparecer. Ya vimos que es los movimientos de los ojos, movimientos de la boca, inclusive a la hora de masticar. Y me dirían ustedes, pero si dijiste que solamente son los músculos voluntarios, ¿qué pasa en la garganta? Nosotros en nuestro mecanismo de la deglución, parte de nuestro mecanismo de la deglución es consciente. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por tragar. Yo, siendo endoscopista, le digo a los pacientes traguen, ya que pasa el bolo alimenticio a cierto nivel del tubo digestivo ya es involuntario, pero los músculos voluntarios son los que se afectan y esto es importante. Oscar, antes de irnos a corte ya no nos da tiempo de que me digas, entonces ahorita que regresemos, Oscar, le voy a dar la palabra para ver qué nos dice. No se vayan. Antes de irnos a corte estábamos platicando sobre la sintomatología y le iba a dar la palabra a Oscar. Oscar, pero me vas a tener que aguantar tantito porque interrumpí a los doctores que nos digan más síntomas. Ya dijimos síntomas en la cabeza y doctora estaba a punto de platicarme algo. Sí, me voy a regresar incluso un poquito a partir de los ojos, porque a veces no lo sienten como esta visión doble. Lo que ellos pueden notar es un cambio en la posición, por ejemplo, de la cabeza. Al tener esta caída de los párpados, si es unio bilateral, tienden a hacer este movimiento con la cabeza. Entonces los familiares se empiezan a dar cuenta como que están en una posición diferente a la normal, ¿no? Es como si la cortinita se cae, entonces empiezan a ver por lo poquito que nos queda de la hendidura palpebral y hacen esta posición hacia atrás. A veces esta visión doble no lo diferencian tanto, o sea, puede pasar incluso desapercibida o percibirlo como una alteración en la agudeza visual y no es lo mismo. O sea, una cosa es que veamos borrosito y otra cosa es que veamos doble, que puede ser una visión doble en esta forma horizontal o una doble en una posición vertical. ¿Sí? Esto que comentaba el doctor de la voz nasal o los problemas para masticar, a veces no lo sienten tanto como ya me cansé, sino que puede pasar cuando degluten, la comida sale por la nariz muchas veces, porque no tiene la fuerza para ser deglutida. ¿No? O sea, a veces no es tanto este cansancio, o bien se llega a caer incluso la mandíbula y tienden a estar así, ¿no? En esta posición. O sea, a veces son cambios realmente muy sutiles que también nosotros valoramos incluso desde que los vemos, ¿no? Si vemos esta posición con el ojito, la mano aquí, empezamos ya a sospechar de este problema de fatigabilidad. ¿Qué hay del resto de los músculos del cuello hacia abajo? Lo mismo, puede llegar a haber debilidad en lo que llamamos médicamente las extremidades, que pueden ser pues, los brazos, antebrazos, manos, o los muslos, las piernas, los pies. Puede llegar a haber formas de miastenia que son localizadas a los músculos que mueven los ojos y los párpados, o puede llegar a haber formas de miastenia que afectan no solo esos músculos de los ojos, sino también músculos de deglución, fonación y
el resto de la musculatura del cuerpo. Puede llegar también a haber dificultad o debilidad para caminar o para levantar una taza, para cualquier actividad que requiera de un movimiento muscular. Debilidad muscular generalizada, sí, doctor. Sí, tiene un predominio los músculos proximales, decimos. ¿Qué significa esto? Que lo que cuesta trabajo, por ejemplo, subir los brazos para peinarse, subir escaleras. Podría caminar quizás mejor en un espacio recto, plano, mejor dicho, pero al subir la escalera se nota la debilidad de una forma mucho más importante. Okay. Tiene un predominio proximal. ¿Ustedes en la asociación reciben pacientes con todo tipo de sintomatologías que no saben qué tienen o ya están diagnosticados? Bueno, la fundación recibe a todos los que de alguna manera van con esa sintomatología, y cuando hay alguna duda, pues entonces se van canalizando a los respectivos especialistas. Se les pregunta si tienen seguro social, ISSSTE, algún tipo de seguro popular, y cuando no es así, pues entonces ya hay algunos especialistas que nos van recibiendo a los pacientes para que los valoren y puedan hacer una diferenciación en el diagnóstico. Ok. Vamos a ver, siempre nos gusta los lunes platicar con pacientes, con el público que haya pasado por esto. Y tenemos un testimonio de Nancy, yo me voy a pasar para el público para platicar con algunos de ustedes. Vamos a ver este testimonio, por favor. Tengo miastenia gravis. El primer síntoma que yo recuerdo fue como a los 17 años. Me hormigueaba todo esto. Y después de que pasaba el hormigueo, se me dormía. Eso lo sentí como 3 veces. A partir de los 19 años, yo empecé con visión doble. Después chupaba mucho paletas. Entonces como que se me quedaba trabada la quijada. Posteriormente, los brazos, yo jugaba mucho básquetbol, entonces a la hora de lanzar la pelota no la podía lanzar y mis piernas las sentía muy pesadas y a la hora de caminar como que las arrastraba. Ya no me sostenía, caminaba y me caía y quedaba tendida hasta que la gente me ayudaba. Acudí por primera vez al médico cuando mi cuerpo ya no me respondía. Entonces ahí me estuvieron haciendo estudios, de hasta que después me mandaron al Hospital La Raza. Ahí estuve internada 15 días con estudios porque no sabían quién era lo que tenía. Hasta después, con la serie de estudios que me realizaron, ahí me dieron el diagnóstico de la miastenia gravis. Me dieron el diagnóstico a los 20 años. Actualmente tengo 38 años. En un principio sí era muy complicado, puesto que yo no me sostenía. De hecho, para hablar me agarraba la quijada, no podía ni sostener la cuchara. Pero afortunadamente y gracias a Dios no me han dado crisis respiratorias. El tratamiento es el Mestinón, mi pastilla, y eso es lo que me ha mantenido aparentemente estable. En algún principio me informaron de la operación del timo, pero en mi tomografía sale normal. Entonces yo no quise operarme y hasta la fecha pues sale normal. A veces uno se siente bien y ya de ratito ya no. A veces sí me deprimo, es normal. El apoyo familiar para mí es súper importante. Yo solita me he hecho ánimos y luego ya está bien. Bueno, pues le agradecemos mucho a Nancy por compartir su testimonio. Creo que para todas las personas que lo viven, es decir, cuando se presentan los primeros síntomas, pues debe ser un momento bastante complicado. También la compañía de nuestros seres queridos, las personas quienes nos rodean, pues es importante porque seguramente si no conocen acerca de esta enfermedad, la información de primer golpe, pues debe ser también difícil. Pero ahí está más o menos qué es lo que ocurre. Evidentemente, nuestras y nuestros especialistas van a hablar un poco más acerca de esto, pero les comparto algunas llamadas y comentarios. Elías Cerda nos dice, ¿el diagnóstico es clínico o se puede realizar un estudio de imagen? Aracelis Humano, en momentos de extrema debilidad se puede tener problemas para tragar medicación e incluso para tragar la propia saliva. También puede ocurrir que alimentos sólidos, líquidos o saliva
entren por el conducto aéreo y luego pasen a los pulmones causando tos, neumonía por aspiración o infecciones respiratorias crónicas, nos pregunta al final. Paola Villa dice, por los problemas de deglución, se requiere una dieta sana y variada que incluya alimentos que contengan los nutrientes necesarios. Preguntas frecuentes, nos dice Lucy Suárez. ¿Hay alguna dieta que mejore la calidad de vida en las personas con miastenia? José Luis Pérez, la debilidad que tienen los pacientes suele ser fluctuante, empeorando durante la tarde o con el ejercicio. Un grupo de músculos que se afecta son los oculares, por lo que suelen caer los párpados o se tiene visión doble. Pero ¿por qué ocurre todo esto? Melissa Zárate, ¿pueden hablar sobre la miastenia neonatal en bebés nacidos de madres con la enfermedad? ¿Qué tantas similitudes existen o si estamos hablando completamente de otro tipo de miastenia? Esther Carrasco, cuando una mujer con miastenia se embaraza, ¿se puede afectar el crecimiento y el desarrollo normal del feto? Esta otra llamada es de Joaquín González Cosío y nos dice, yo hace muchos años practico las artes marciales. Tengo a un compañero que poco a poco se fue dando cuenta que tenía miastenia gravis. Yo comencé a formular una teoría de que probablemente había sido un golpe el que le provocó dicha enfermedad. Sin embargo, con el tiempo él me ha explicado que no es así, pero me gustaría preguntarles, ¿existen algunos deportes extremos o donde haya cierta violencia que pueda provocar debido a un golpe una enfermedad como esta? Y muchas gracias. Bueno, parte de las preguntas hasta el momento que nos manda el público. Gracias por participar. Y recuerden que todas sus preguntas las estoy anotando y las contestamos en el último de los bloques del programa, si no es que ya han salido a lo largo de la conversación que hemos estado teniendo el día de hoy. Hola, Rocío. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué nos vas a platicar? Bueno, yo padezco la miastenia gravis desde hace aproximadamente 5 años, pero me la diagnosticaron hace 3. Se tardaron 2 años en el diagnóstico. Sí. ¿Por qué fue este retraso en el diagnóstico? Porque yo empecé con dificultad para tragar. Empecé a sentir cuando comía, pero fue paulatino, que se me cansaba esta parte al masticar. Y cuando estaba comiendo, sentía que me ahogaba. Me costaba trabajo pasar la saliva, incluso durmiendo. Me imagino que involuntariamente uno pasa la saliva y yo me incorporaba ahogándome. Empecé a ir con al médico, primero al médico general, y me dijeron que era ansiedad, que era depresión, que era estrés, que probablemente era la menopausia, que empezaba yo ya con estos problemas. Me mandaron complejo B y seguí con mi vida, entre comillas, normal. Seguí con estos padecimientos, pero fueron aumentando. ¿Qué más pasó? Mi problema principal es que hasta la fecha yo no puedo pasar el agua. Me cuesta muchísimo trabajo pasar el agua. Yo bajé 20 kilos. Podemos decir que tu problema principal es en la deglución. En la deglución. ¿Hay otros músculos que estén involucrados? Sí tengo cansancio y vista doble, pero ya en la tarde, ya en tarde-noche, 7, 8 de la noche, yo ya no puedo ver ni la televisión porque me cuesta trabajo abrir los ojos. ¿Tomas medicamento? Tomo el Mestinón y tomo la azatioprina. ¿Cómo te va con los medicamentos? Me va bien, sí he mejorado un poquito, pero hasta la fecha yo no sé a qué se deba, pero me cuesta muchísimo trabajo pasar el agua. Lo que yo puedo pasar... Sólidos. Sólidos, pero bueno, como papilla, o sea, espeso. El atole yo lo puedo pasar un poquito mejor que el agua, que el líquido. A ver, vamos a preguntarles a los doctores, ¿existe una causa para esta disfagia? Disfagia es dificultad para tragar selectiva a líquidos, doctores. Sí, o podría ella ir existe lo que nosotros llamamos biofeedback en gastroenterología, que es volver a aprender a tragar, ya que está con manejo. Sí, los sólidos o los alimentos más espesos desencadenan justamente la parte refleja de la deglución o la parte involuntaria al distender las zonas por las que pasan el alimento. En cambio, para poder deglutir un líquido
se necesita sobre todo los músculos voluntarios o la fase voluntaria de la deglución. Por eso cuesta más trabajo. Ok, perfecto. Te queda claro, pero no dejes tu tratamiento, Rocío. Quería preguntarles, bueno, a mí me ven en neurología desde hace 2 años. Me hicieron la tomografía del timo. A mí me dijeron que está bien, que no necesito la cirugía, pero con otro especialista que consulté me dijo que a veces, aunque no haya timoma, para que uno pueda mejorar, que una persona que le quitan el timo, aunque no haya timoma, mejora un 90%. Sí. Eso es. Ahorita te vamos a contestar esta pregunta. Más adelante vamos a hablar del timo y del tratamiento con la timectomía, porque la gente, como dije al principio del programa, probablemente no sepan cuál es el timo. Pero tengo tu pregunta. Ahorita regresamos, voy a platicar con Óscar y regresamos para mandar una cápsula sobre el timo. Óscar, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. ¿Qué nos vas a platicar? Bueno, yo soy hijo de miasténica. Mi madre, Rocío Aceves, es miasténica. Y bueno, al momento a lo mejor fue difícil para ella saber que de los 3 hijos que tuvo, uno falleció a causa de ese mal diagnóstico, de no conocer la enfermedad. Yo nací con miastenia transitoria. Durante cierto tiempo tuve que estar en incubadora por esta misma cuestión, hasta que, bueno, tuvieron que determinar que tenía que tomar los medicamentos que ella estaba en ese momento tomando. Mi segunda hermana fallece por la situación de que no se pudo ver la parte de que era la miastenia lo que le estaba afectando, y pues bueno, falleció a los días de nacida. Mi tercera hermana Ángeles, de igual forma, estuvo mala en el hospital, estuvo igual en incubadora, tuvo algunos problemas. Desde la parte de dar a luz ya estaba muy grave la situación, pero bueno, a favor de que los médicos tuvieron ese conocimiento, pues ella ahorita comparte la vida conmigo, ¿no? Entonces son dos de 4 hijos. 2 de 3. 2 de 3. ¿Y tú cómo estás ahora? Pues al momento me encuentro sano, puedo hacer deporte, hago actividades físicas sin mayor problema. Fue una miastenia transitoria durante ese periodo, el que puso a la familia a lo mejor en cierto estrés de que pudiera seguir, pero al momento pues no tengo la enfermedad latente, sin embargo convivo con esta todos los días, ¿no? Déjame preguntarles a los especialistas, si vimos que no es una enfermedad hereditaria, y Rocío está aquí en el panel con nosotros, ¿es que los anticuerpos se pasan a la hora de tener al hijo, entonces por eso da esta miastenia transitoria? Es correcto. ¿Qué es lo que sucedió con los hijos de Rocío? Es eso, se llama así miastenia neonatal transitoria. Decíamos que había miastenias neonatales. Esa es una de las formas. Cuando la madre tiene miastenia gravis, los anticuerpos pasan a través de la placenta. Entonces, de hecho, se puede incluso manifestar antes del nacimiento porque el niño tiene una menor motilidad, se mueve menos. Cuando nace, el niño está débil, no puede deglutir correctamente. Y es transitoria porque cuando se eliminan los anticuerpos, el niño está perfectamente bien. Lo que es muy importante es saber que la madre tiene la enfermedad para estar al pendiente de lo que ocurra con el niño, darle soporte respiratorio, soporte si lo requiere, alimentarlo adecuadamente si lo requiere por zona nasogástrica, porque no va a poder amamantar propiamente la madre. ¿Tú ya sabías que tenías la enfermedad? Sí, de hecho, yo me enfermé a los 20 años y Óscar nació cuando yo tenía 23, pero él la libró solito porque no podía deglutir, entonces teníamos que dar leche con gotero. Se moría del hambre, lloraba mucho de hambre, sigue llorando de hambre, pero lloraba mucho de hambre y ya solito la fue librando. Rocío nace y tiene problemas respiratorios, problemas de debilidad en general, y no le detectan que es de madre miasténica. Ella fallece porque al final creo que no la libró sola y entonces fallece de un paro respiratorio. Claro. Ni me pregunten cómo, pero al final viene la tercera, ¿no? Y entonces Rocío, más bien Ángeles, pasa por la misma que Rocío, pero afortunadamente llegó un pediatra neurólogo que se le ocurre ver el expediente de la madre y dice lo que esta niña tiene es miastenia transitoria, y le empiezan a tratar con pequeñas dosis de mestinón. Le empiezan a dar mestinón, empieza a mejorar sustancialmente. Me la llevo a casa, le sigo dando mestinón en dosis menores hasta que solito lo dejo de tomar y ya, ahí está bien.
Ok, entonces nomás para aclarar este concepto y gracias por el comentario porque es muy importante. No es hereditario, pero el niño puede nacer con los anticuerpos de la madre que la están afectando, que es lo que les pasó a toda la familia. Afortunadamente estás tú y tu hermana están bien, pero tienen que estar los médicos pensando en esto para saber que va a ser algo transitorio y a lo mejor puede llegar a requerir inclusive una intubación el bebé hasta que agarre fuerza para respirar adecuadamente y dejar que elimine todos los anticuerpos que estén circulando dentro de su organismo y va a ser un niño sano, ¿estamos de acuerdo? Hasta el momento sí. Aunque siga llorando por comida. Sí, Ok, tenemos que hacer un corte y ahorita regresamos con ustedes. Estamos hablando de miastenia gravis, no se vayan. El timo no es una glándula propiamente. ¿Sí? Glándulas, está la tiroides, por ejemplo, las glándulas salivales, el páncreas es también una glándula, y el timo es un órgano, y es un órgano que pertenece al sistema inmunológico. Junto con el hígado, junto con el vaso, desarrolla también funciones en el sistema inmunológico. Otros órganos del sistema inmunológico van a ser los famosos ganglios, ¿sí? Los ganglios linfáticos, van a ser esos también parte del sistema inmunológico. El timo, entonces, es un órgano pequeño en los adultos y es un órgano más desarrollado en etapas tempranas de la vida. Este órgano se localiza justo detrás del esternón y entre este y el corazón. Este pequeño órgano se encarga de seleccionar a las células del sistema inmunológico. Esta selección consiste en eliminar a los linfocitos T que reaccionan contra nuestro propio organismo. En eso consiste. Si llega a haber alguna falla en este mecanismo, entonces los linfocitos T, llamados autorreactivos, es decir, que reaccionan contra nuestro organismo, van a seguir vivos en nuestro cuerpo y pueden llegar a atacar alguna parte de él. En el caso de la miastenia gravis, pues van a atacar a los receptores musculares. Se ha visto que las personas que tienen miastenia gravis tienden a tener un timo un poco más grande de lo normal. Y en algunos casos se ha visto también que hay personas diagnosticadas con miastenia gravis que tienen tumores en el timo. En ese entonces, cuando se descubrió esto, se estableció esa relación entre la enfermedad y el tamaño del timo o los tumores del timo. Entonces se experimentó a través de la extracción del timo, es decir, hacer una cirugía a través del tórax en la que se extraía el timo y se veía cómo evolucionaba la enfermedad. Hoy en día, esta cirugía, que se llama timectomía, está recomendada en todos los pacientes menores de 55 años. Esto modifica el curso de la enfermedad. En ocasiones existe remisión después de haber quitado el timo, pero en otras ocasiones no remite la enfermedad, pero sí se impide que haya exacerbaciones graves. Cuando se extrae el timo, tenemos todavía el vaso y los ganglios linfáticos, así es que ellos pueden desarrollar la función del sistema inmunológico. Doctores, el timo podemos decir entonces que es parte del sistema inmunológico y todos lo tenemos, podemos decir que es un reservorio de células inmunológicas como lo es, por ejemplo, el apéndice. Así es. Y el timo, conforme vamos creciendo, se va haciendo más pequeño y eventualmente nadie lo considera. Por eso les comentaba al principio del programa que probablemente ustedes nunca habían escuchado hablar del timo. Ahora, me surge una pregunta viendo la cápsula. ¿El timo siempre crece en miastenia? Y se habló también de tumoración de timo. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y que haya una tumoración y cuál de los dos aparece? Ok. El timo puede estar normal. Ajá. Normal quiere decir que se haya ya hecho pequeño, Ajá. que tenga una reacción inflamatoria propiamente, que se llaman aquellas células de inflamación en el timo. Esto hablamos del paciente con miastenia. O puede ser que haya un tumor. Habitualmente no encontramos tumores en las personas con miastenia gravis. Y algo que mencionó Guido es el hecho de que todos los pacientes que tienen miastenia gravis menores de 55 años deben ser sometidos a timectomía.
Allá vamos. Nomás quiero dejar claro lo que es el timo, porque aparte hubo una pregunta aquí en el público. Okay. Una timectomía es una cirugía en donde te quitan el timo, que es esta pequeña glándula que está atrás de nuestro esternón, este hueso que tenemos aquí en el tórax, enfrente. Yo me acuerdo cuando yo hice medicina interna, veíamos muchos pacientes en el Instituto Nacional de Nutrición con miastenia. Es un centro de referencia, entonces ahí veíamos a bastantes pacientes. Y yo, según yo recuerdo, claro que fue hace tantitos años, pero se quitaba el timo en muchos de los pacientes. ¿Cuál es la indicación de que haya una timectomía, es decir, una cirugía para quitar el timo? ¿Tiene que estar crecido? ¿No tiene que estar crecido? No. ¿O dice que a todos? A todos. Así Había es. duda al respecto, pero desde el año 2016 no hay, se hizo un estudio muy grande que involucró muchos centros, incluyendo pacientes de nutrición, del Instituto Nacional de Nutrición, y se llegó a la conclusión por primera vez de forma concreta, sin lugar a dudas, de que todas las personas con miastenia gravis deben ser sometidas a timectomía. El motivo por el que se hace la timectomía es para inducir una remisión, ¿sí? Se quita el timo y en algunas ocasiones los pacientes pueden llegar a entrar en una remisión, es decir, apagar la enfermedad. Desaparecen los síntomas de la enfermedad o pueden hacerse mucho más leves los síntomas. ¿Te quitaron el timo? Sí, originalmente me habían dicho que me lo tenía que quitar al año y me dio terror, pavor y todo, y me lo quité hasta los 8 años. Aún así, tuve una mejoría de un 80% en todos mis síntomas. Una mejoría importante. Sí. Entonces ahí está la respuesta a esa pregunta que nos estabas haciendo. No te contesté en su momento porque creo que era importante que aclaráramos qué era el timo, de que a todos les quede perfectamente claro para qué funciona esta glándula y si es necesario que la quitemos. Sí, solo hay dos condiciones que deben considerarse. Uno es la miastenia oftálmica pura, esto es donde solamente hay síntomas oculares, donde la timectomía no está indicada. Okay. Y segundo, personas que tienen más de 55 años, pero que a pesar del tratamiento adecuado siguen teniendo recaídas, se tienen que timectomizar. Digamos que esas son las excepciones a esta regla de que... Entonces sí se tiene que quitar el timo. Sí, pero se hablaba de que antes de los 60 años todos. Después había duda, pero si una persona tiene... Bueno, por supuesto que si tiene tumor se tiene que quitar, ¿no? Si tiene un timoma, un tumor del timo, se tiene que operar. Pero si no tiene tumor del timo, tiene un tratamiento adecuado y tiene remisiones, recaídas frecuentes. Después de los 60 va después para de los afuera. 60 se tiene que quitar el timo. Doctora. Estas remisiones también es importante que no curan en una forma inmediata. Puede llevar un lapso de tiempo de 1 hasta 2 años y en ese lapso de tiempo se va modificando, si es posible, el medicamento. No es timectomía, adiós medicamento, no. O sea, esto lleva un proceso lento en el cual nosotros observamos, ok, este paciente mejoró con la timectomía y puede ser que modifiquemos los medicamentos, pero no es en una forma tajante. Esto lleva un protocolo y se va haciendo lentamente. Ok, voy a seguir desmenuzando este punto. Cuando hablamos de tumor, la gente muchas veces piensa en cáncer. ¿Un timoma es un cáncer? Bueno, en el caso del timo es necesario distinguir entre un pequeño crecimiento en el número de células y eso es una hiperplasia. No necesariamente es algo maligno. No tiene que ser maligno, ojo con eso, sí. ¿Sí? Y en el caso del timoma, lo mismo, ¿sí? O sea, vamos a encontrar que hay un crecimiento del timo, pero se tiene que mandar el tejido a un estudio especial patológico de microscopía y solo ahí se puede determinar si es maligno o no ese crecimiento del timo. ¿En qué momento de la enfermedad es ideal quitar el timo? Pues cuando se diagnostica y el paciente se encuentra estable, es decir, en condiciones para entrar a una cirugía. Mientras más temprano a lo largo de la enfermedad, mejor, porque esto va a evitar recaídas y secuelas de la enfermedad. Sí. ¿Tú cuántos años te esperaste? 8 años. ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo en la televisión? Bueno, a todos los pacientes que nos han buscado por cuestiones psicológicas, que están muy mal y todo, cuando les pregunto si se han quitado el timo y me dicen que no son candidatos en sus respectivas hospitales, que les dice su médico que no tienen timoma, que no se lo pueden quitar, y yo deben de insistir en que se lo quiten, pero pues esto ya es un protocolo médico en donde no sé cuál sea la razón por la cual algunos
no le atiendan, no le apuestan a la timectomía. Seguramente entonces, porque no están al día. Pues en lo que seguramente, está pasando. pero yo les insisto en que tienen que buscar que se lo quiten. Ahora, hay otra razón para quitar el timo antes, y es que si mientras más tiempo pase la enfermedad, la capacidad de que en la placa neuromuscular, en la plaquita donde la llave que comentamos, la cerradura, se formen receptores, disminuye, porque la reacción de inflamación daña. Va destruyendo. Lo va destruyendo, entonces hay una menor cantidad de receptores y después, por esa razón, muchas personas que inicialmente responden a piridostigmina, después tienen una menor respuesta a piridostigmina y a otros medicamentos. No quiero que se aprendan ustedes los nombres de los medicamentos, pero esto es un medicamento para mejorar el cuadro. Pero es bien importante que este concepto quede perfectamente claro el día de hoy. La ciencia dice, tienes miastenia gravis, quítate el timo. No importa si tienes el timo crecido, no importa si tienes tumor, no te importa si tienes un timo perfecto. Quítate el timo. Ya se está insistiendo, la asociación lo tiene perfectamente consciente. ¿Cuál es el impacto psicológico de un paciente cuando llegan con ustedes en la asociación? Tú no solo eres psicóloga, sino que eres una paciente y que pasaste por esperarte un rato por el miedo. Yo digo que el miedo nos paraliza en muchas instancias. Sí, bueno, la falta de información, porque hace 32 años, y ahorita se conoce poco, hace 32 años o 40, menos. Entonces, primero transitas como paciente por un shock, un duelo, como cualquiera de todos los duelos, de un impacto tremendo porque estás muy bien y de repente ya no puedes levantar un brazo, ya no puedes tragar, ya no puedes hablar como se debe, te empieza a costar trabajo decir papá, dices babá, no puedes decir papá y se te cae la comida, se te cae el vaso. Entonces la familia se impacta, tú te impactas porque no sabes qué está pasando. Vas con los médicos o ya se conoce tal vez un poquito más, y es solo un poco, y entonces ya te andan queriendo operar el ojo, el brazo, la mano y la muñeca. Y además es muy desconcertante porque eso, descansas y ya te puedes mover. Y te estás moviendo y ya no te puedes mover. Entonces luego te dicen que si tienes flojera, la gente no comprende la situación por la que se pasa, o si estás usando de pretexto para no hacer las cosas. Entonces el shock, el impacto psicológico es muy fuerte y padecer miastenia grave no sería lo último, porque puede ser que una persona tenga miastenia grave, aparte tenga diabetes, aparte tenga artritis, aparte tenga hipotiroidismo. Por ejemplo, yo desarrollé hipotiroidismo, anemia perniciosa, derivado de esto mismo, y entonces es un shock para los pacientes tener este tipo de problema, porque primero entender que aunque le digan, desde su cerebro digan, quiero agarrar esa taza, a la hora de agarrarla se te cae, no entiendes qué está pasando. Con el tiempo lo vas procesando, con el tiempo vas tomando como ya ciertas medidas, vas haciendo trucos, te agarras con una mano la otra, o te agarras con el dorso de la mano la cara, y empiezas a buscar tus métodos. Pero psicológicamente hay un impacto muy importante, que es cuando entras en un estrés por aceptación. Entonces, yo que he atendido a muchos miasténicos, que aquí hay algunos y otros que ya no están acá, que he atendido a muchas personas que llegan con crisis emocionales, muchas de ellas tienen que ver con su autoestima. Esto es, no se sienten valoradas o no se sienten integradas a una sociedad que no las comprende, que no comprende la enfermedad. Simplemente te puedes trepar al metro y ya vas muy cansado y estás viendo un anuncio que dice ahí para capacidades diferentes o discapacitados. Y entonces, ¿cómo le dices a una persona que por favor te deje el asiento cuando tú te ves normal por fuera? O sea, no se nota, a menos que tengas el párpado cerrado y eso, pero no se nota que tus músculos ya no aguantan, que ya se te están doblando las piernas, que ya tienes fatigabilidad, porque no es un cansancio para respirar, es una fatigabilidad que no se nota, no jadeas. Mi pregunta es, ¿no? ¿Todos estos síntomas, una vez que te ve el neurólogo y te dan tratamiento, mejoran rápidamente? Sí, hay mejoría. Puede haber mejoría. ¿Puede haber mejoría o no hay? Es que depende, porque la enfermedad tiene grado de severidad. Claro. Y una persona que... Mientras más tiempo pase, más severa va a ser. No necesariamente. No Alguien necesariamente. puede empezar con miastenia y empezó con dificultad para respirar, que ameritó una intubación.
Y otra persona puede tener miastenia gravis, en la mañana se despierta bien, con varias actividades se cansa, vuelve a dormir y se fatiga otra vez, y ahí se la va llevando. Ahora, el tratamiento con la medicina, con el sintomático para mejorar los síntomas de fatiga propiamente, puede ser muy útil en un grupo de personas y en otros no tener la utilidad que buscamos. Y es que hay subtipos de miastenia gravis también. No vamos a meternos tanto en Honduras, pero entonces la respuesta al tratamiento varía de un paciente a otro. ¿Qué quiere decir una crisis miasténica? Es cuando el paciente tiene dificultades para ventilar, es decir, para respirar, para introducir aire a los pulmones, porque hay también debilidad del músculo de la respiración, que es el diafragma. La debilidad puede ser leve o puede ser una dificultad extrema para respirar, que lleva al paciente al hospital, a urgencias, y tiene que recibir apoyo ventilatorio, una intubación. E incluso ahí en algunos conceptos se agrega ya también la incapacidad para deglutir, porque al final de cuentas también es una situación grave, como mencionaban por acá, la baja de peso en forma constante. Ya cuando alguien no puede respirar por sí mismo o es incapaz de deglutir, pensamos ya en crisis miasténica. Así es. Ok, que esto es muy importante que te lo diagnostiquen, la cosa es que lo pensemos. Ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la miastenia gravis? El diagnóstico es clínico, como mencionaban. Clínico quiere decir que llega el paciente y nos platica cuáles son sus molestias, ¿no? Sus síntomas. El médico hace un examen físico para hacer algunas pruebas, y también existen principalmente dos pruebas. Una que es una prueba de laboratorio, en la que se miden los anticuerpos contra los receptores del músculo, y la otra es un examen de neurofisiología, en el que se introduce un electrodo en el músculo y se evalúa la capacidad que tiene para contraerse. Una electromiografía. Se llama por conducción nerviosa. Sí. Así es. Y se debe complementar con una tomografía del tórax para descartar que haya un crecimiento del timo. Entonces, siempre se requiere una corroboración de imagen para ver de qué tamaño está el timo, y en base en las manos de un buen neurólogo se va a llevar a cabo un diagnóstico adecuado para que podamos empezar a hablar de tratamiento, que lo vamos a hacer en el bloque que sigue. Mientras, quiero saber si, Oscar, tienes más preguntas o llamadas. Sí, está esta llamada de Cristina Padilla que nos dice: en mi caso he comprendido que la miastenia me invita a ir cambiando permanentemente, a construir sobre la marcha un nuevo estilo de vida, y para eso debes aceptarla, conocerla, familiarizarte y aprender de ella, pero sobre todo saber cómo controlarla. Y es que, a propósito justamente del tratamiento psicológico, creo que esta parte de primero la aceptación, y que además es una enfermedad que poco a poco podrá ir avanzando y que tienes que estar muy al pendiente. Emocionalmente creo que sí tiene una baja, pero entonces un acompañamiento desde luego pues puede ayudar. Las redes de apoyo también son vitales. Entonces me parece muy prudente la llamada de Cristina, que nos comparta todo esto, porque efectivamente creo que esperanza hay. Es decir, si el tratamiento es integral y están las y los especialistas indicados, pues tu calidad de vida entonces va a mejorar mucho más, ¿no? Pero bueno, tenemos más llamadas, sin embargo es momento de hacer una pausa y regresamos con más aquí en Diálogos en Confianza. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Quiero que mis padres cambien, es el tema aquí mañana en Diálogos en Confianza. ¿Cuántas personas no han pasado por esta frase? Y es que durante la niñez o la preadolescencia o la adolescencia o la pues temprana juventud, no tendrán muchos jóvenes justamente esta ilusión, o cuando menos esta intención: no soy comprendida, no soy entendido, es que no me entienden en realidad, no saben quiénes son mis amigos, mis amigas. Y entonces hay muchas críticas en torno justamente a los padres, porque también, y hay que reconocer, tenemos las herramientas justos con las que contamos en ese momento, pero a veces no existe la capacidad para brindar una buena educación, y también cometemos errores al momento de educar. Nuestros hijos y nuestras hijas pueden dar cuenta de ello, pero es lo que tienen nuestros padres en ese momento. ¿Cuál puede ser una mejor relación, o de qué forma poder modificar para que se dé un equilibrio y una buena relación entre padres, madres, hijos e hijas? Bueno, pues descúbranlo con nosotros mañana a partir de las 9 de la mañana aquí en Diálogos en Confianza. Este es el resumen de la primera parte. La unión del nervio con el músculo, como si fuera una conexión. Ajá. Si tenemos un cable que no está conectando, digamos, en forma correcta, no se lleva a cabo la transformación o la
conducción de la información al músculo y el músculo entonces pues simplemente no funciona. Tenemos bien el nervio, tenemos bien el músculo. Lo que no está bien es lo que está en medio de estos dos. Y la causa es que nuestro sistema de defensa produce anticuerpos contra justamente los receptores que se encuentran en el músculo. Y la contracción muscular no se lleva a cabo de forma adecuada. Hay un impedimento. ¿El anticuerpo por qué se genera? Es un error del sistema inmunológico. Normalmente los anticuerpos tienen una función y es la función de defensa. Cuando existe una enfermedad del sistema de defensa, se producen anticuerpos de forma anormal. Y esos anticuerpos llegan a atacar, en este caso, a las células del músculo. Es un error del sistema de defensa. Más o menos 20 casos por cada 100.000 habitantes. Sí es más común en mujeres, pero en cierto grupo de edad. Aproximadamente a los 40 años sí es más frecuente en mujeres. Pasando esta barrera, 40, 50 años, es más común en hombres. ¿Tiene que ver con herencia esta enfermedad? No. No, aparentemente no. La miastenia gravis autoinmune no. Hay formas de miastenia gravis que se heredan, pero la autoinmune, propiamente, como su nombre lo dice, es adquirida. Digamos que hay miastenias que se llaman neonatales, miastenias que son hereditarias y la miastenia gravis autoinmune. ¿Y esta miastenia gravis autoinmune a partir de qué edad se puede presentar? Desde niños muy pequeños, hablamos desde años de edad hasta en toda la vida esto puede ocurrir. El síntoma principal es la debilidad fluctuante. ¿Qué significa esto? Que la persona se levanta más o menos bien, conforme pasa el día de actividad física, comienza a empeorar. La debilidad afecta principalmente a los músculos oculares. Vamos a seguir platicando con el público que tienen historias que contarnos porque siempre nos enriquecen el programa. Danelia, siempre te dicen Daniela, pero ahora se llama Danelia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué nos vas a platicar? Pues un poquito de mi historia. Yo empecé con la miastenia a los 13 años. Al principio fue la parte facial, las extremidades y al punto de que me costaba respirar. Creo que es la parte que más me ha afectado, la parte de tragar y de respirar. En estos 9 años sí es lo que me ha dado mucho problema y bueno, he estado con muchos tratamientos. A mí me diagnosticaron, al año. Al año de que empezaron los síntomas. De que empecé con los síntomas. Fui tratada también por depresión, por ansiedad, pero pues al ya dar con la enfermedad empecé con los tratamientos, que sí he tenido varios tratamientos. ¿Y te han funcionado? Hasta el momento no hay uno que en verdad me haya estabilizado. Todavía estamos en eso con mi neurólogo. Y pues sigo en la espera y teniendo paciencia para ver si la miastenia sí ya se estabiliza un poco más en mi parte respiratoria. ¿Te quitaron el timo? Sí, hace ya casi 3 años. ¿Y cómo te fue después de que te operaron? Puedo decir que el único síntoma que me mejoró fue la visión doble. ¿Se te quitó con eso? Me mejoró mucho. Aún cuando estoy muy fatigada, sí, no logro ver doble, pero pues ya no es tanto todo el tiempo como antes. A ver, tengo una pregunta para ti, todos los pacientes que tienen miastenia. Cuando descansas bien y en la mañana amaneces mejor y otra vez a lo largo del día vuelven a empezar los síntomas? Sí, cuando despierto me siento un poco mejor. Creo que es la parte del día en la que puedo hacer un poco más de actividades. ¿Cómo llevas tu vida? ¿A qué te dedicas? Actualmente no trabajo, no puedo estudiar. Nada más paso mi casa descansando. Es lo único que puedo hacer hasta el momento. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Bueno. Hola, René. Buenos días. ¿Cómo está? Pues bien, bendito Dios, soy una de las personas privilegiadas porque a mis 80 años de edad estoy padeciendo esta enfermedad. ¿A qué edad le diagnosticaron? Hace 5 años anteriores. Soy médico cirujano. Y pues para mí fue un choque el tratar de entender qué me estaba pasando cuando se inició. Generalmente pensé en un accidente vascular por la sintomatología que se presentaba, pero posteriormente fue desarrollándose en todos los grados que se han manifestado ahorita, desde debilidad y pérdida muscular hasta el momento en que estoy en una fase que se llama oculovulvar. Esta miastenia oculovulvar
afecta principalmente en este momento mis ojos, produciéndome la topsis, o sea, la caída de los párpados, e inicialmente una desviación del ojo derecho que hacía la miopía o ver doble. He tenido todos los síntomas que ustedes han mencionado. Perdón. Salud. Perdón. Desde la falta de deglución, la falta de sueño, pérdida de apetito, dificultad para deglutir, me ahogo con una simple gota de agua nada más y los sólidos y los paso bien. ¿Le quitaron el timo? No, se me hicieron varios estudios, desde Doppler de circulación sanguínea para ver si era un problema cerebral, una tomografía computarizada, una resonancia magnética, un análisis de timo, pero no tengo absolutamente nada. No, fíjese bien lo que comentamos anteriormente. Sí. No es que no tenga absolutamente nada. Ya dijeron que el consenso dice que todos tienen que quitarse el timo. No hubo necesidad porque ya mi timo es aplásico, había disminuido totalmente. A ver, vamos a preguntar porque es una pregunta muy interesante. Sí, claro. Conforme pasan los años, nuestra glándula del timo tiende a disminuir de tamaño. ¿Qué hay con cuando alguien presenta los síntomas a una edad más avanzada? ¿Aún así se tiene que quitar el timo? Si los síntomas son persistentes a pesar de un tratamiento adecuado y tiene una tendencia a tener sobre todo síntomas vulvares, que lo acaba de describir, doctor, usted sería un candidato a evaluar la timectomía. Pues mis neurólogos ninguno me lo ha aceptado, y yo hice comunicaciones con Europa, Francia, Alemania, y ninguno de ellos lo recomienda. Una publicación en New England del año del 2016 a finales, que es la revista más prestigiosa probablemente de medicina interna en el mundo. Ahí está publicado ese estudio. Si gusta, puede usted... Para que lo considere, porque es probablemente la Biblia de las publicaciones médicas, y tiene menos de 2 años, y le puede ayudar, porque ahorita veo que trae algo aquí en los ojos para ayudarle a la tosis palpebral. Sí, exacto. Entonces, a lo mejor es una buena opción para usted. Estoy como candidato para usted, doctor. Yo no sé quién tenga... No puedo decirle eso, pero sí sería... Lo que sí le puedo decir es que es una consideración que sus médicos deberían de hacer. Lo consideran. Quédese con esta idea el día de hoy. Ya dijimos que todo paciente con miastenia, independientemente de la edad que tenga, independientemente de que tenga crecido o no el timo, son candidatos a timectomía. ¿Por qué? Porque hay una mejoría. Entonces, esto es una información importante. Qué bueno que vino el día de hoy. Pues sí, bendito. Así vamos a tomarlo en cuenta y me pondré en contacto con mis neurólogos para ver qué cosa opinan. Ok, y a ver si inclusive la publicación del New England. ¿Usted conoce esa revista? Sí, claro, sí la conozco. Perfecto. Voy a leerla para ver qué cosa tenemos por ahí más acentuada. Sobre todo para que mejore. Perfecto. Tenemos una cápsula. Vamos a ver esta cápsula, a ver de afecciones. La miastenia gravis se caracteriza por afectar inicialmente solo a un grupo de músculos. Por ejemplo, a los músculos llamados como músculos extraoculares o músculos que están alrededor del ojo, del globo ocular, y se encargan de sus movimientos, incluido los movimientos del párpado. Posteriormente, una vez que la enfermedad progresa o avanza, se pueden llegar a afectar otros músculos. Los otros músculos que se pueden afectar pueden ser los músculos de la deglución, ¿sí? Músculos importantes para pasar agua o alimentos. Se pueden afectar también los músculos de la fonación, ¿sí? El paladar, por ejemplo, los movimientos de la lengua. Y esto origina una serie de trastornos. Por ejemplo, que el paciente tenga un habla característica, ¿sí? Como si estuviera débil toda la garganta, los órganos de la fonación, o que el paciente mientras está masticando y deglutiendo pueda llegar a toser, a ahogarse, porque no funcionan bien estos músculos. Y por último, pueden llegar a afectarse también los músculos de las extremidades, es decir, de los brazos, de las manos y de los muslos y de las piernas. Entonces llega a haber una debilidad que inicialmente era una debilidad localizada que podía afectar uno de los ojos y se manifestaba como una ptosis, es decir, la caída del párpado, y después afectar a todos los músculos del cuerpo. Hay diferentes formas de la enfermedad, hay formas localizadas y hay formas generalizadas. Inicialmente tiende a ser localizada y con el paso del tiempo
tiende a generalizarse. Si se diagnostica a tiempo y se da de inmediato el tratamiento, el pronóstico va a ser mucho mejor definitivamente. No se conoce hasta la fecha el mecanismo que hace que existan estos linfocitos reactivos contra nuestro organismo. Es decir, el mecanismo de autoinmunidad todavía no se conoce. Hay muchas teorías. Se cree que los virus pueden jugar un papel importante, es decir, que los virus pueden llegar a tener proteínas parecidas a los receptores musculares. Inicia una respuesta de defensa y esa respuesta de defensa contra el virus ataca también a nuestro propio organismo. Una vez que se elimina el virus, estas células generan una memoria llamada memoria inmunológica y continúan atacando a las células del músculo, a los receptores musculares. Se ha visto también que algunos fármacos llegan a desencadenar enfermedades muy parecidas a la miastenia gravis, ¿sí? Es decir, hay teorías, pero no se conoce con exactitud cuál es la causa de la autoinmunidad. Yo tengo varias preguntas. Hablando de Danelia, ella no puede trabajar por su misma enfermedad. ¿Qué tan común es que la gente no encuentre trabajo por la misma situación? Bueno, generalmente sucede que las personas con miastenia grave como la de Dane, que es muy agresiva, eventualmente tiene que, por ejemplo, ahorita llegó en silla de ruedas porque le falta fuerza en las piernas. ¿Quién le da trabajo a alguien que se tiene que incapacitar cada rato? Que tenga que estar pidiendo incapacidad. No puede ser constante en un trabajo formal. Entonces, ¿qué tiene que buscar? La informalidad. Entonces, algunos de mis amigos miasténicos aquí trabajan en la informalidad. Esto es vendiendo en tianguis, vendiendo desde casa, trabajando desde casa. Nosotros en la asociación civil lo que hacemos es ofrecerles dos tipos de apoyos. Uno es el psicológico, el de aprender a manejar el estrés, aprender a manejar sus estados emocionales, y otro, algunos pequeños talleres, como que vamos a dar apenas reciente, no sé, elabora jabones artesanales para que los puedas vender desde casa. ¿Para qué? Para que puedas tener algo que hacer, sentirte que puedes producir, porque, bueno, los que, como yo, que tengo una miastenia, pues ya dicen por ahí quemada, ya después de 32 años, yo tengo 53, voy a cumplir 53, ya no se me exacerban los síntomas. Era muy agresiva antes de la timectomía, pero ahora ya muy estable, entonces sí podemos pues movernos y trabajar bien. La mayoría tal vez de ellos han logrado una estabilidad, pero en el caso de Dane, que no le han encontrado a un tratamiento que la estabilice a 9 años de ya tenerla, pues entonces, ¿cómo va a poder salir? Si ahorita anda en silla de ruedas, ¿cómo va a poder salir en esta ciudad donde tampoco hay movilidad? Claro, no hay está una tan fácil para posibilidad moverse para si no que puedes. se mueva, porque bueno, pues sí, nos da nuestra tarjetita. Ahora, una cosa que sí es importante es que la ventaja es que ahora hay muchos trabajos de casa. Que pueden ellos desarrollar en casa, claro. Y otra cosa, ¿cuál es el efecto del estrés? Yo siempre digo todos los lunes que si el estrés no causa, afecta todas las enfermedades. ¿Qué sucede con el estrés aquí? Nos pone peor. Si estamos en estrés, ya sea personal, de pareja, económico, pues entonces sí se ha notado una muy importante elevación de los síntomas. Sobre todo a la hora de la deglución y las fuerzas, el estrés juega un papel predominante y hay que aprender a manejar el estrés, hay que aprender a resignificar las cosas de la vida, los eventos de la vida, porque hay cosas que nos pueden estresar más o menos, ¿no? Y ahora tengo otra pregunta. Dices que tú ya tienes una miastenia de muchos años. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Después de ciertos años, ¿como que se estabiliza? Bueno, con el tratamiento sí, porque sabemos la historia de lo que ocurría antes de que hubiera pirirostigmina, o sea, tratamiento asintomático. La gente se moría porque no había ventiladores, no había medicamentos para hacer que la enfermedad se modificara esta inmunidad y tratar de lograr que las personas estuvieran mejor. Se morían inevitablemente. Había un pequeño porcentaje, hay un pequeño porcentaje que se puede curar en el tiempo, como ocurre con cualquier enfermedad autoinmune. La autoinmunidad puede ser que se apague, pero lo habitual no es eso. Lo habitual es que la gente esté peor si no se trata. Y aquí hay que hacer otra consideración. La enfermedad autoinmune y la miastenia gravis autoinmune, podríamos decir que hay dos grandes grupos. La que tiene anticuerpos positivos contra receptores de acetilcolina y la que no tiene anticuerpos positivos contra receptores de acetilcolina.
¿Por qué es importante la diferencia? Porque si una persona es tratada como una miastenia gravis, que tiene anticuerpos positivos contra el de acetilcolina, puede pasar lo que a Dani. No sé si es el caso, pero lo pongo como ejemplo. ¿Qué significa? Que no tenga una buena respuesta a los tratamientos, a pesar de ser autoinmune. Y aquí el tratamiento cambia, porque sí hay medicamentos, pero cambia el enfoque, cambia la forma de que se aborda la enfermedad. Básicamente, esta enfermedad se llama anticuerpos anti-MUS positivos, así se llama. Significa simplemente que hay otra proteína que es atacada y que al final, al ser atacada, disminuye la expresión del receptor de acetilcolina, pero es autoinmune también, completamente. Entonces la cosa es ver exactamente qué subtipo tiene para dar el tratamiento adecuado, porque volvemos a lo mismo. A fin de cuentas, lo que se está atacando es la placa, la unión neuromuscular, independientemente de que existan o no estos anticuerpos. Vamos a ver por qué es. Cada médico va a ver por qué es. No nos vamos a meter a ustedes para que sepan la subdivisión, pero no dejen de ir a su médico. Ahorita regresamos con ustedes para seguir hablando sobre miastenia gravis aquí en Diálogos en Confianza. Todos los lunes en Diálogos en Confianza los temas son de salud y hacemos una atenta invitación para todas las personas que estén interesadas. El proyecto Tlalpan 2020 del Instituto Nacional de Cardiología y tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de la presión arterial en la Ciudad de México. Para esto se requiere de hombres y mujeres que quieran participar en dicho estudio y para el que hay ciertos requisitos. A cambio obtendrán estudios gratuitos de laboratorio durante los próximos 10 años. Para las personas interesadas tendrán que llamar a los siguientes teléfonos del Instituto Nacional de Cardiología. Los informes estarán en este número 55 73 29 11 en las extensiones 24 300, 24 302 y 24 303. Lo repito una vez más, 55 73 29 11, extensiones 24 300, 24 302 y 24 303. Así que ahí está hecha la invitación para este proyecto Tlalpan 2020. Y ahora, Pepe, vamos contigo, que tienes a más personas que nos van a platicar su testimonio. Exacto. Celia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos. Bueno, yo tengo 15 años con los síntomas y el diagnóstico en 2014. O sea, justo en agosto voy a cumplir 4 años. O sea, tienes 15 años de síntomas, te lo diagnosticaron 7 años después. Así es. Ok. Yo comencé igual, como ¿Más? muchos, con el problema de ocular. Como decía la doctora, yo veía así como Tarzán, ¿no? Porque no podía, pero no sabía, me dolía la cabeza, se me caía. Me hacían bromas en mi casa, ¿no? De repente del cuerpo, que decían que yo me parecía así del de la era de hielo, ¿no? Porque estaba así toda desconectada, la lengua de fuera, la boca así completamente volteada. ¿Y por qué tantos años en espera? Pues por la fluctuación, entiendo, porque cada que iba yo al médico, pues no iba con los síntomas, entonces iba cuando me sentía bien, mientras estaba durmiendo, ¿no? ¿Nunca acudiste al médico con sintomatología? Pues yo pienso que sí, pero también pienso, y esa es una de mis peticiones, que hay muy poca información. O sea, el médico de general con el que llega uno no tiene, y hasta la fecha me encuentro con ese problema, no tiene la información necesaria, no sabe qué es la miastenia, ¿no? Entonces, yo hasta les llevaba fotografías y les decía mis síntomas y me trataron siempre con paracetamol para que por el dolor, si tenía dolor, y vitamina B12. Fue 11 años de Y pediste eso. varias opiniones. Pues iba al IMSS, ahí es a donde iba. En 2008 me operaron de la vesícula y pues casi me les muero ahí, ¿no? Por la anestesia, entiendo, fue horrible. Y bueno, debido a eso tengo ahora un problema de, ¿cómo me dijo Rocío? Es un trauma postoperatorio que tengo que tratarme porque pues ahora con todo esto resulta que soy candidata para la timectomía, pero tengo un miedo atroz, ¿no? Pero ya viste la ventaja que ofrece la timectomía. Sí, caray, o sea, ese es el conflicto, ¿no? Pero afortunadamente es una creencia y tienes con quién trabajarlo. Sí.
porque esto implica una mejoría. Y como hemos dicho a lo largo del programa, mientras más pronto te trates o mientras más tiempo dejes pasar la enfermedad, mayor va a ser el daño y menor va a ser el efecto que veas de la timectomía. Entonces, pon eso en una balanza y platícalo. Y tienes a Rocío para platicar. Exacto, sí, pero por ejemplo, yo que me diagnosticaron después de todos esos años, sí. ahora estoy más estable, o sea, ni parezco yo nada de lo que era, subí de peso bastante, más bien ya tengo que ver cómo necesitamos una atención más integral, ¿no? Así como que cosas de rehabilitación, de saber qué hacemos cuando no podemos hacer ejercicio, esta cuestión de la psicología, ¿no? Qué bueno que estés en la asociación, porque ahí lo hacen de una manera muy integral. Pero pues sí es una cosa que consideres, platícalo con ella, porque a lo mejor vas a mejorar, ¿de acuerdo? Sí, es eso. Ok, gracias. ¿Tú te llamas? Leonardo. Hola, Leonardo. Hola. ¿Y tú? Pues yo tengo poquito más de 14 años con miastenia. Y ¿qué edad tienes? 27. Ok. Sí, y me diagnosticaron hace apenas más o menos 2 años. Sí, por lo mismo que dice mi amiga Celia, que pues el desconocimiento de los médicos, que uno va cuando se siente a veces un poco mejor o los médicos no saben bien qué es lo que tienes y te tratan con otra enfermedad que es completamente diferente o se asemeja un poco a los síntomas que presentas, ¿no? Y pues estás en hospital, pasas por un montón de doctores y... Entonces estamos viendo que el común denominador es una lentitud en el diagnóstico. Entonces, la recomendación que les voy a decir a todos es que si tienen síntomas parecidos a lo que hemos visto, vayan con un neurólogo. ¿Tú te tardaste mucho en llegar con el neurólogo? Sí. Bueno, iba con muchos médicos, yo era ¿neurólogos? Más pequeño. Ajá, de todos. Ajá, con pediatras. ¿Y ningún neurólogo lo sospechó? No, me hicieron estudios de todo y me diagnosticaron distrofia muscular. Que gracias a Dios no era. Ajá, sí no era, porque pues aparte luego te dan medicamentos que están contraindicados y empeoran tus síntomas. ¿Ya te quitaron el timo a ti? Sí. ¿Y cómo te fue con la cirugía? Pues como apenas fue hace más o menos 2 años, estoy en me han dicho que tarda un poco. Lo que acabas de comentar, que se tarda. Sí. Pero tú, ¿cómo has visto de la cirugía para acá? Pues sí me he sentido mejor. De hecho, como me diagnosticaron hace poco con la piridostigmina, que es el mestinón, me he sentido muy bien. Es lo único que tomo. ¿Haces tu vida normal? Se podría decir que sí. En ocasiones sí tengo dificultad para hacer mis actividades, pero es rara la vez cuando me siento de verdad muy mal. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿En qué trabajas? Ahorita estoy en un negocio propio. ¿Y estás contento? ¿Estás bien? Pues sí. Cuando te llega el cansancio, ¿qué haces? Pues como es propio y no es tan demandante... ¿Te vas a echar una pestañita? Sí, me voy a echar un cafecito y... sí, para reponerme, porque sí es necesario a veces que no puedes ni nada. Claro, te aplastas. Había días que te levantas y abres los ojos y lo único que puedes es hacer eso, abrir los ojos y de ahí en fuera no puedes moverte. ¿Y cada vez son menos estos días desde que estás con tratamiento y postoperado? Sí, ¿Ha disminuido? Sí, muchísimo, porque yo antes no podía hacer nada. Qué bueno. Qué bueno. Sí, entonces son datos buenos para que te escuche toda la gente que nos está viendo y oímos esta nueva noticia de la timectomía que es muy importante. Déjame pasarme para allá para platicar con Isabel. Hola Isabel. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos, ¿tú qué haces en la asociación? Pues yo principalmente busco personas con miastenia gravis, aunque muchos llegan por sí solos. Tratamos de apoyarlos con medicamentos, con la atención médica y pues dentro de lo posible en lo que se puede hablar con Dime una familiares y cosa, todo. cuando la gente llega ya diagnosticada. No todos. Okay. No todos. Ustedes los orientan para ir con ciertos especialistas para que tengan el diagnóstico. Sí. Veo que tienen un equipo grande, hay rehabilitadores, hay neurólogos, hay psicoterapeutas. Los pacientes tienen una variabilidad de síntomas muy grande. Pero ¿cómo se siente un paciente, sobre todo como es una enfermedad que ya comentamos que es algo rara, cuando llega a un lugar en donde ve que no está solo, que hay más personas? Siente tranquilidad, confianza. Tratamos de darles ánimo, aun y cuando muchos llegan con miastenia refractaria y que sabemos que es difícil, tratamos de apoyarlos, de darles ese ánimo que necesitan y si es posible y no lo tienen, la atención por parte de un neurólogo. Ok, perfecto. ¿Y cómo les ha ido en la asociación? Pues no hemos crecido mucho. La falta de conocimiento de la enfermedad
y pues la situación económica del país general también nos está afectando, pero luchamos para crecer. ¿Tiene y una para página conseguir, de Facebook o sí, Twitter o dónde los puede buscar la gente? en Facebook. ¿Cómo se llama? ¿Nos puedes decir el nombre? Unidos contra la miastenia gravis, es una página web, y Facebook con el nombre de la fundación, Unidos contra la miastenia gravis AC. Unidos contra la miastenia gravis AC, búsquenlo para que les aparezca, y cualquier persona que tenga duda o que tengan familiares con este diagnóstico, que se acerquen a ustedes. Así es. ¿Hacen talleres? ¿Qué más hacen? Pues los talleres solo cuando nos los concede Rocío, que es nuestra psicoterapeuta, nos apoya en ese aspecto. Lo que hacemos principalmente es apoyar con el medicamento y con el neurólogo. ¿Están abiertos a todo el mundo? A todo miasténico. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí lo Sí. tienen. Muchísimas gracias, Isabel. Al contrario, pero tengo una pregunta para Sí. los doctores en cuestión de la miastenia MUSC, que ha sido muy polémica, y no sé si entre también como un tipo o clasificación de miastenia. Primero que nada, que nos digan qué es. En la miastenia gravis hay comúnmente anticuerpos contra los receptores del músculo. Los más comunes son los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que es el neurotransmisor del que hablábamos. Pero también existen los anticuerpos anti-MuSK, esto es MuSK, y son anticuerpos contra el músculo liso. Es una prueba de laboratorio que se realiza cuando tenemos un paciente en el que existen síntomas de miastenia gravis, pero no encontramos los anticuerpos que habitualmente encontramos, que son los anticuerpos contra receptor de acetilcolina. ¿Sí? Nosotros le llamamos los seronegativos. Y en un pequeño porcentaje de los seronegativos podemos encontrar anticuerpos contra este otro receptor. ¿Sí? Entonces son subtipos moleculares de miastenia gravis. ¿Sí? Y no solo hay esos anticuerpos, sino que hay además otros que se han encontrado recientemente. ¿Sí? Esto es un tema nuevo que todavía está en investigación y efectivamente no se conoce mucho todavía de estos subtipos moleculares de miastenia gravis. Sí, solo que en anti-MuSK específicamente son anticuerpos que se expresan también en el músculo estriado, y lo que hacen es que, o lo importante, mejor dicho, de este asunto es que las personas que tienen anti-MuSK positivos son anticuerpos también. Esto es importante decirlo, sigue siendo autoinmune, no van a responder bien a los tratamientos convencionales, no responden bien a la piridostigmina, o sea, al mestinón, pues, a la que la gente toma para sentirse mejor, no van a responder bien a la timectomía y no van a responder bien a la cetioprina, responden bien a la prednisona y responden bien al rituximab. Pero recuerden que los medicamentos no los tomen aquí ustedes, tienen que estar manejados por un médico, nunca ustedes se automediquen. Además no los pueden tomar, porque esos son medicamentos que son de indicación médica, o sea, no los venden en las farmacias para ir a comprarse y tomármelos. Pero a lo que voy es que recuerden que aquí en el programa no damos nosotros tratamientos médicos, aunque demos el nombre del medicamento, no ustedes tomen en sus manos el tratamiento, siempre tiene que ser supervisado. Claro. Por favor, eso es bien importante. Nunca tomen un medicamento que se comente aquí en Diálogos, a menos que es un neurólogo, que el especialista lo haya decidido porque es el medicamento ideal. Ya vimos que hay medicamentos que son buenos para cierto tipo de miastenia, otros que no les funcionan, sobre todo cuando hay un diagnóstico diferencial. Entonces, siempre tienen que estar bajo supervisión médica. Por supuesto. Entonces, de ahí la importancia nada más. Entonces, si es algo que sí es objetivo, que hay mucho escrito y también debe evaluarse. Sobre todo cuando hay una buena respuesta a los tratamientos adecuados. Ok, Oscar. Aurora nos dice, por regla general, con una buena información y educación en la enfermedad, un tratamiento adecuado y una actitud positiva, tienes los ingredientes idóneos para poder controlarla de manera eficaz y poder llevar una vida cercana a la que tenías antes. Eso sí, con ciertas limitaciones. Perla, siempre se ha dicho que la miastenia no afecta a todos por igual y suele ser así. Puede estar influenciada por diferentes factores y hay que tomarlos todos en cuenta. Leticia, ¿quién puede soportar estos repentinos cambios físicos, pero sobre todo psicológicos? Esa es una gran lucha. Cecilia, ahora que conocen sobre la enfermedad, ¿pueden apreciar que no nos apetezca hacer algo cuando hace un rato nos podían ver muy capaces y con toda la energía o tal vez actitud del mundo, pero que podemos cambiar inmediatamente?
Carla Soto, a las personas que padecen miastenia gravis y a los miembros de su familia pueden resultarles difíciles afrontar esta enfermedad. Itzel Gómez, los pacientes con miastenia gravis necesitan suplementos alimenticios, ¿pueden ayudarles y de qué forma? Mari Ponce, ¿cuánto tiempo puede pasar para que sea diagnosticada la miastenia gravis y por qué? ¿Los médicos saben de esta enfermedad? ¿Están preparados para manejar a los pacientes? Laura, ¿la miastenia gravis se puede confundir con otra enfermedad? Y finalmente, Erika Muñoz, ¿con qué especialistas se deben acudir para que nos realice la exploración? Parte de las preguntas que hasta el momento nos hacen llegar aquí en las redes sociales y las llamadas telefónicas. Muchas gracias por participar. Casi siempre dejamos al final las preguntas, pero ahorita voy a comentar una porque es lo que venía dentro de lo que toca hablar ahorita. ¿Qué diagnóstico diferencial, es decir, con qué enfermedad se puede confundir? ¿Qué hay que hacer diferencias, doctores? Hay otras enfermedades reumatológicas, como las miositis o polimiositis, que también pueden llegar a causar debilidad. La diferencia está en que en la polimiositis, por ejemplo, que es también una enfermedad autoinmune, va a haber dolor en los músculos. Aquí nadie ha mencionado que haya dolor, solo hay debilidad fluctuante. Es una diferencia muy importante entre la miastenia gravis y la polimiositis. Otra diferencia es que en la polimiositis no va a haber esta debilidad fluctuante. Va a haber dolor de músculos y debilidad continua. Además, el grupo de pacientes que se ven afectados cambia también. ¿Sí? Es el principal diagnóstico diferencial. Están las distrofias oculofaringeas, donde hay precisamente caída de los párpados, alteraciones en los movimientos de los ojos, dificultad para tragar y dificultad para elevar los brazos. Entonces, es algo que se confunde mucho con miastenia gravis. ¿Y cómo las diferencian? La característica más importante es que suelen ser familiares, hay familias afectadas. Esa es una. Y la otra es que, aunque puede fluctuar en el día un poquito, los signos se mantienen todo el tiempo. Okay. Y van empeorando con el paso de los años, ¿no? Hay otro grupo más raro todavía, pero que también cursa con alteraciones de los movimientos de los ojos y caída de los párpados, que se llaman encefalopatías mitocondriales. Que tienen ese nombre, pues, pero se confunden porque principalmente los síntomas que uno puede observar son las alteraciones en los movimientos de los ojos y en los párpados. Entonces, eso es como los síntomas principales de la miastenia ocurren precisamente en estos puntos, suelen dar lugar a confusión. Perfecto. Y no es raro encontrar pacientes con estas enfermedades que fueron timectomizados, pensando que tenían miastenia. Doctora. En sus formas graves también, cuando desgraciadamente tienen alguna crisis miasténica, cuando no pueden respirar, cuando no pueden abrir sus ojos, se puede confundir con enfermedades también graves, pero que son agudas, como el Guillain-Barré, que son entidades inmunológicas diferentes, pero que en ese momento en crisis, para un médico incluso resulta difícil diferenciar un Guillain-Barré o una crisis miasténica. Guillain-Barré es una enfermedad que es una parálisis, pero normalmente es ascendente, viene de abajo hacia arriba y es mucho más aguda. Más agudo. Ok, entonces por eso es importante, y alguien preguntaba, ¿quién es el especialista indicado para manejar esto? Es un neurólogo. Y recuerden lo que digo todos los lunes aquí, que esté certificado, por favor, su neurólogo. ¿Cómo pueden saber si su neurólogo está certificado? En internet meten a la página del Consejo Mexicano de Neurología y ahí el médico que ustedes estén buscando van a ver si está vigente o no. Nosotros, para poder ejercer, puedes ejercer quien sea, pero para estar vigente tenemos que estar cumpliendo con ciertos criterios. Cada 5 años sacar una renovación de nuestros votos, casi nuestra licencia para poder trabajar. No se vayan, regresamos con ustedes a contestar las preguntas que nos han enviado a lo largo del programa. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, el lunes de la próxima semana nuestro tema será la importancia de la alimentación infantil. Y es que durante los primeros días, años de la vida de un ser humano, pues es cuando justamente la alimentación comienza a desarrollarse. ¿Qué tan bien o qué tan mal hacemos papás y mamás para alimentar a nuestros hijos? O vienen las quejas tal vez de mi hijo es muy remilgoso y no quiere comer casi nada, aprovecha poco los alimentos, mira, no está creciendo adecuadamente. Yo veo que los demás primos, familiares o amigos o vecinos comen mucho mejor. ¿Qué hago con mi hija o con mi hijo que no quiere comer? Para algunos papás es todo un tema y de verdad que no es tan sencillo. Van con los nutriólogos, van con el pediatra, sin embargo, no encuentran la forma de alimentarlos mejor.
¿Estás en este caso? Bueno, entonces no te pierdas este programa próximo lunes, 9 de la mañana. Vamos a ver a continuación el resumen de la segunda parte. Saber que la madre tiene la enfermedad para estar al pendiente de lo que ocurra con el niño, darle soporte respiratorio, soporte si lo requiere, alimentarlo adecuadamente si lo requiere por zona nasogástrica, porque todas las personas con miastenia gravis deben ser sometidas a timectomía. Se quita el timo y en algunas ocasiones los pacientes pueden llegar a entrar en una remisión, es decir, apagar la enfermedad. Desaparecen los síntomas de la enfermedad. El diagnóstico es clínico, como mencionaban. Clínico quiere decir que llega el paciente y nos platica cuáles son sus molestias, ¿no? Sus síntomas. El médico hace un examen físico para hacer algunas pruebas y también existen principalmente dos pruebas. Una que es una prueba de laboratorio en la que se miden los anticuerpos contra los receptores del músculo y la otra es un examen de neurofisiología en el que se introduce un electrodo en el músculo y se evalúa la capacidad que tiene para contraerse. Se debe complementar con una tomografía del tórax para descartar que haya un crecimiento del timo. ¿Qué sucede con el estrés aquí? Nos pone peor. Si estamos en estrés, ya sea personal, de pareja, económico, pues entonces sí se ha notado una muy importante elevación de los síntomas. Sobre todo a la hora de la deglución y las fuerzas, el estrés juega un papel predominante y hay que aprender a manejar el estrés, hay que aprender a resignificar las cosas de la vida. Ok, Oscarín, ¿tienes alguna pregunta más o ya me arranco a contestarle a la gente? Pues mira, Alejandra González nos pregunta, a mí me gustaría saber si hay una forma de que el tratamiento sea lo más económico posible, ya que en casa pues nuestra situación no es la mejor. ¿Existe algún lugar donde puedan ayudarme, algunas asociaciones, además de lo que han dicho durante el programa? Pues la respuesta ahí es, aquí mismo está la asociación que les ayuda, ya nos lo comentó Isabel, entonces van a aparecer nuestros datos en redes sociales para que busquen los datos de la asociación para poderlos apoyar. Y ahora sí, doctores, vamos a irles contestando poco a poco a la gente, les voy a pedir después que nos den algún comentario. Vamos a ver qué nos dicen. Ya nos preguntaron, ¿el diagnóstico es específicamente clínico? Nos lo contestó el doctor Gunter hace rato que sí, y se apoyan en imagenología. No. El diagnóstico sí es clínico, pero el diagnóstico se confirma con los anticuerpos. Ok, bueno, imagenología y se corrobora también con laboratorio y con imagenología. Lo que pasa es que el anticuerpo es lo que dicta la pauta de que la enfermedad está presente. Okay. Es fundamental. Perfecto. Es muy peligroso el no poder tragar saliva porque me puede llevar a broncoaspiración. Ya me pasó una vez. Si les explican qué es la broncoaspiración, doctores. La broncoaspiración consiste básicamente en que no se puede deglutir la saliva que produce nuestra boca y esa deglución, incapacidad para deglutir, se traduce en que la saliva, en vez de irse hacia el esófago, hacia el tubo digestivo, se va hacia la tráquea y a los pulmones. Esto es peligroso porque en nuestra boca hay bacterias que son parte de la flora normal y no están presentes en el pulmón, pero pueden llegar hasta los pulmones a través de la boca por esa dificultad para deglutir. Y causar una neumonía. Como broncoaspiración. Se aspira desde la boca hacia el bronquio o hacia los pulmones y puede causar una neumonía. Les quiero decir que probablemente no estén conscientes ustedes, pero háganlo consciente. Nosotros producimos alrededor de 1 a 1.5 litros de saliva al día. Y esto, normalmente, a menos que estés escupiendo todo el día, pues lo estamos tragando y esto somos todos. Otra pregunta. ¿Hay alguna dieta que influya en el tratamiento? No hay como tal una dieta que influya, pero si estamos hablando que frecuentemente tienen problemas de deglución, tenemos que estar muy al pendiente que cubran todos sus requerimientos diarios, nutricionales diarios. O sea, no hay un medicamento o un alimento, que al consumirlo vaya a mejorar la fuerza. El complejo B en esta situación no sirve, o sea, no nos va a dar esa fuerza con la que ellos están fluctuando. Pero sí hay que vigilar mucho la alimentación para aquellos pacientes que tienen imposibilidad para la deglución. Ok. Y alguien nos preguntaba por qué ocurre, que lo dijimos al principio del programa, es una enfermedad causada por anticuerpos. ¿Nos podrían hablar de la enfermedad neonatal y qué pasa con los hijos de una madre miasténica? Ya hablamos aquí, tu caso fue perfectamente claro. Se habló que existe
los bebés de una madre con miastenia van a tener los anticuerpos que a lo largo del tiempo se les van a quitar, pero durante ese tiempo le pueden estar afectando, por lo que es necesario que estén manejados en una unidad especializada para evitar pues lo que sucedió, la tragedia que sucedió en tu caso. Entonces yo creo que fue un ejemplo muy ejemplificativo que gracias por compartir con nosotros, gracias. Porque esto les abre los ojos a muchísimas personas. Entonces, si tienes miastenia, habla con tu neurólogo y habla con tu ginecólogo y pediatra si estás embarazada, porque esto es bien importante, evitar complicaciones. Pero nos decían que existe un tipo de miastenia neonatal independiente a esta. Son miastenias hereditarias, pero no son autoinmunes. No es la autoinmune que estamos hablando hoy, es otro tipo de miastenia. Ok, perfecto. ¿El embarazo afecta al feto? Alguien más preguntó, evidentemente está ligado con la pregunta que acabamos de contestar. Sí, puede ser, yo practicaba artes marciales, ¿puede ser que o algún golpe me haya causado esta enfermedad? No. Ok. Es difícil acostumbrarse al nuevo estilo de vida y aquí te lo voy a preguntar a ti porque tú eres paciente con esto. ¿Qué fue para ti acostumbrarse a vivir con miastenia? Depende de muchos factores. El apoyo familiar siempre es muy importante, tu red de apoyo. Después, tu propia capacidad para reenfocarte y entender algo. Estás en un tratamiento que te va a ir dando mejoría, te va a ir ayudando. Entonces, aquí ya pones en contexto tu carácter, tu temperamento, la capacidad que tienes para ajustarte a tu nueva circunstancia, a aceptar que tienes una enfermedad, no pelearte con ella. Hay quien dice, ya hice a la miastenia mi amiga. Yo nunca la he hecho mi amiga. Siempre he dicho que es mi compañera de camino, la entiendo, la conozco, sé cuándo debo parar, sé cuándo debo dormir, sé cuándo debo darle. Y entonces, así cada paciente tiene que ir midiéndose y va tomando fuerza, va tomando confianza, va retomando su vida poco a poco. Y solamente los casos más depresivos hay que tratarlos, porque hay personas que no la trascienden y entonces se deprimen y están constantemente en un conflicto existencial y eso hay que tratarlo psicológicamente. Bien, la siguiente pregunta es, ¿la plasmaféresis funciona? Déjenme decirles qué es esto. Es sacar la sangre, sacar el plasma que tenemos en la sangre, que es la parte líquida de la sangre, y filtrarlo, por así decirlo, quitar anticuerpos. ¿Funciona? Sí, claro. La plasmaféresis, junto con otro tratamiento que se llama inmunoglobulina humana, son dos de los medicamentos. La plasmaféresis es una medida que se utiliza en el caso de exacerbaciones de la enfermedad o de crisis miasténica, lo que platicábamos que el paciente no puede respirar. Este procedimiento es útil en esos casos, igual que la inmunoglobulina, que es un medicamento, básicamente son antianticuerpos. ¿Sí? Son anticuerpos que neutralizan a los anticuerpos que están produciendo el problema. Esos dos están indicados para las crisis miasténicas. Una plasmaféresis podemos decir que es tipo una diálisis de la sangre para quitar los anticuerpos y esto se hace en una unidad especializada porque se requiere de una máquina que lleve a cabo la plasmaféresis. Es muy duro soportar los efectos físicos, pero también es muy duro, comenta alguien, soportar los efectos psicológicos de la enfermedad. ¿Alguna recomendación? Había que primero hacer una revisión. Si psicológicamente no lo has logrado superar, sí es bien importante que seas muy honesto y decir, esto me está rebasando, me siento muy conflictuado, hay que ir a un tratamiento. Yo insisto, hay que ir con un terapeuta, un psicólogo, una persona especializada en manejo de emociones para que les ayude a resignificar y a reencuadrar lo que les está sucediendo, porque a pesar de tener, tienen miastenia grave como una condición especial, pero también tienen rollos familiares, tienen rollos de pareja, tienen rollos económicos. Entonces hay que empezar a distinguir qué es lo que está haciendo la miastenia en medio de todas estas situaciones en donde los está limitando más. Por ejemplo, hay personas que llegan y dicen, es que me siento muy mal porque no tengo trabajo, no encuentro un trabajo, no puedo comprar mi medicamento, como alguien decía, es muy caro el medicamento si no te lo está dando el seguro, el ISSSTE, y entonces todo eso se convierte en un caldo de cultivo para poder entender la enfermedad. La enfermedad se entiende en la medida que la conozcas, en la medida que la aprendas a manejar y en la medida que vayas conociendo a otras personas que tienen miastenia. Créanme que todos ellos que pertenecen a este grupo de miastenia se dan mucho soporte, se dan mucho apoyo, hacen reuniones entre ellos y eso les ayuda a sentirse acompañados, a no sentirse raros, porque la miastenia es una enfermedad rara.
Así se conoce. Aquí siempre decimos que todo el mundo debería ir a terapia independientemente de lo que sea, porque es un regalo para todo el mundo, para Sí, uno la mismo verdad, sobre que todo. trabaje sus emociones. ¿Los suplementos alimentarios funcionan? A menos de que haya alguna deficiencia nutricional por el problema de la deglución, sí, pero no se recomiendan como parte del tratamiento. Volvieron a preguntar que por qué pasa tanto tiempo en el diagnóstico, ya lo comentamos, por falta de información, tanto de los pacientes, pero más responsablemente del parte del equipo médico. Entonces volvemos a lo mismo, si hay estos síntomas, acudir con un neurólogo o acudir a la asociación los puede orientar con quién ir. Yo tengo una pregunta al respecto en ese sentido. ¿Hay algo que el paciente miasténico tenga a la mano, como bajar por internet o buscar? Ustedes hablaban de una revista especializada que permita llevar así como paquete al neurólogo, al especialista y decir, esto es lo que se dice de miastenia grave. Sí, hoy en o pegamos a egos. Hoy en día, cuando alguno de nosotros tiene una molestia, lo primero que hacemos es preguntarlo en la computadora. Y la información la vamos a obtener ahí, pero de una forma desorganizada, ¿no? Podemos encontrar causas de debilidad, podemos encontrar dificultades para tragar, podemos encontrar diferentes tipos de información y las personas van armando como un rompecabezas poco a poco. Ahí es muy bueno que cada quien realice su propia investigación y es todavía mejor que todas las dudas que tenga las hable con su médico. Yo creo que aquí hay un comentario bien importante y lo hemos dicho aquí varias veces, ¿verdad, Oscar? Que el Internet es un arma de dos filos, no solo para esta enfermedad, sino para todas. Porque yo le he dicho, si yo quiero ahorita escribir un blog de arquitectura, de cómo construir un edificio, y no tengo la menor idea de cómo hacerlo, lo puedo hacer. Lo mismo pasa en Internet, puede subir quien sea. Hay páginas específicas, entonces siempre les digo, la bibliografía es muy importante. Váyanse a los consejos de tal enfermedad, váyanse a los grandes estudios que son donde vale la pena, váyanse a las páginas de las fundaciones en donde se les dé información que sea fidedigna. ¿Por qué? Porque si no, nada más te vas a confundir peor, o a la hora que empieces a leer y te pierdas en ese mar de información, vas a creer que tienes 1000 cosas más. Entonces tengan mucho cuidado con la información. Hay información en la pantalla en donde pueden acudir una de las páginas para buscar información sobre esta enfermedad. ¿El ejercicio es válido en esta enfermedad? Sí. Sí. En la medida de lo posible, sí. Como ellos pueden. Pilates puede ayudarte mucho. Depende mucho de cada paciente, de lo que pueda tolerar, ¿no? Pero se va recomendando conforme vaya mejorando. Es correcto. Sí. Ok. Sí. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Hoy en día es mucho mejor que antes. Hoy en día se conoce más la enfermedad, hay tratamientos nuevos, es mucho mejor, ¿sí? Hay personas que pueden llegar a tener una esperanza de vida completamente normal a la del resto de la población. Incluso si hablamos de mortalidad, hace todavía 20 años la mortalidad era alta por las crisis miasténicas. Hoy, en teoría, es realmente muy, muy baja, menos del 5%. Es raro que se muera una persona con miastenia gravis. Sí, a mí cuando me diagnosticaron me dieron 1 año de vida. Me desahuciaron. Ha mejorado muchísimo, qué bueno. Dicen, muchos tenemos problemas económicos. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? Pues es muy caro. ¿Cuánto les cuesta? No sé quién compre pirostimina, pero es muy caro. Y si además se une a los demás medicamentos, es muy costoso. Lo ideal es que si una persona tiene acceso a alguna institución, vaya a la institución. La institución es como el IMSS, como el ISSSTE. Se los cubre. En la otra, a través de fundaciones, en ocasiones se logran descuentos especiales o incluso darles el medicamento cuando tienen algún stock que alguien les dio, que tenía. No sé, hay que buscar alternativas porque sí es costoso. Se habla de muchas personas que es importante el descanso, definitivamente, en esta enfermedad. ¿Qué hay de las personas que tienen insomnio? Bueno, el insomnio es otro asunto aparte en la miastenia gravis, porque hablamos de los trastornos del sueño. Y los trastornos del sueño en el paciente con miastenia pueden ocurrir porque tiene apnea de sueño, que significa dificultad para respirar en la noche. Exacto. Debido al problema neuromuscular, a la debilidad que favorece la presencia de apnea. Y eso a su vez favorece la fatiga durante el día. Ese es un círculo vicioso. Entonces es recomendable que hablen de cómo están durmiendo con sus médicos. Importantísimo. Ok, entonces yo creo que definitivamente es otra parte importante a considerar. Y como hemos visto, el día de hoy ha sido una enfermedad que abarca muchas aristas, no nada más una. Primero, la dificultad para el diagnóstico, ya vimos cuáles son los síntomas, acudir con un neurólogo. Si no están seguros, siempre pidan un diagnóstico. Todos los lunes les digo a la gente aquí, sepan cuál es su diagnóstico. No, sí, pues tengo debilidad hay muchísimas causas de debilidad. ¿Cuál es la tuya?
para saber cuál va a ser tu manejo. Otro dato que se dio importantísimo aquí, ya está probado que toda la gente se debe de quitar el timo. Todos los pacientes con otra enfermedad, con miastenia gravis, tienen que quitarse el timo. Y pues básicamente esperemos que hayamos dado información. No sé si tienen algún comentario extra, ya no se nos acabó el tiempo, doctores. ¿Algo que quieran decir? Y si no, nada más les quiero dar yo las gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros, porque yo creo que es bien importante que hablemos de estas enfermedades, sobre todo, y hablando, muchas gracias por estar aquí, desde el impacto psicológico que tienen las enfermedades. Muchas veces no sabemos qué hacer ante una enfermedad, la que sea. Digo, nos da un infarto, nos sentimos mal y un infarto es una cosa relativamente común. Nos da una enfermedad rara, como ya lo dijeron, y te sientes más como que estás aislado. Entonces, mi invitación es para que se acerquen a las fundaciones, a las asociaciones, para que estén cercanos a otras personas que tienen esta enfermedad. Y bueno, pues yo quiero dar las gracias a Oscar. Sí, y a todas las personas que hoy se comunicaron y que nos compartieron precisamente cómo lo viven, parte de sus testimonios, la importancia que es compartir justamente el conocimiento, estar en una asociación donde puedes de verdad pues obtener el siguiente paso y que puede salvarte la vida o que puede darte una mucho mejor calidad de vida, que creo que es muy importante. Así que una vez más, gracias a todas las personas que se comunicaron. Itzel, Fabiola, gracias por estar con nosotros todos los lunes con el lenguaje de señas mexicanas para toda la gente que no puede escuchar. Gracias, especialistas, por habernos acompañado. Gracias. Y a ti en casa, a todo nuestro público, gracias por acompañarnos. Esto fue Diálogos en Confianza. Hasta la próxima.